Bienvenidas al segundo episodio de Ser Mujer Hoy. Este es un espacio creado por y para mujeres para hablar abiertamente sobre temas que nos atraviesan a todas y que por falta de herramientas o desinformación simplemente quedan en silencio. Para la entrevista de hoy vamos a estar con la psiquiatra Patricia Vázquez. Patricia, ¿Cómo bienvenida. estás, Mariela? Gracias por la invitación a participar de esta linda idea. Estamos entusiasmados por escuchar, los temas que tenemos preparados son increíbles. Contanos quién sos, a qué te dedicas. Bueno, yo soy médica psiquiatra, especialista en niños y adolescentes y docente de la Universidad Nacional de Rosario de Ciencias Médicas. Estás muy en tema sobre lo que vamos a tratar hoy. Hoy es salud mental femenina desde un punto de vista médico y científico. Perfecto. Así que me encantaría empezar con un mito, por más que después tengamos mito o realidad, un mito que refiere a el mito de la locura. ¿Por qué estigmatiza tanto la palabra psiquiatría? O sea, ¿cómo podemos amigarnos? Bueno, es interesantísima tu pregunta porque la psiquiatría está atravesada por un estigma, ¿no? El estigma es como una marca fuego. Sí. Y esto se remonta más a la antigüedad, cuando los enfermos mentales eran tratados, o antes de la era de la psiquiatría, se relacionaba con que estaban poseídos, con magia, con cuestiones religiosas, o el otro extremo, que eran los bufones del rey. De hecho, loco significa que pierden la razón, que no tienen conductas adecuadas para la sociedad. A partir de ahí hubo toda una época, ¿no?, de que se encadenaban a los enfermos mentales. Fue Philippe Pinel quien dio paso a la psiquiatría y logró desencadenar estos enfermos mentales. De hecho, hay una obra hermosa, un cuadro, en el cual se ve una mujer con la mirada perdida y con un vestido blanco, y lo muestra Philippe Pinel rompiendo esa cadena. Pero mira, el tema de la mujer, ¿no? Porque a la mujer, las mujeres que hacían expresión de desbordes emocionales se las llamó histéricas. Sí. Porque se lo relacionó con la posición del útero. Y ese estigma quedó durante años. Sigue. Entonces, al día de hoy, lo que esperamos y lo que se vio también con el inicio de la psiquiatría, que nosotros primero somos médicos, ¿no? Y la psiquiatría es una rama de la medicina. Por lo tanto, tiene que ver con cuestiones orgánicas, por supuesto emocionales, pero todo eso tiene una explicación o un sustrato neuroanatómico de neuroquímicos, hormonales, donde actúan distintos sistemas. Entonces hoy hay campañas por las distintas asociaciones, la Asociación Americana, por ejemplo, de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio en el cual de millones de personas con trastornos mentales, muy pocas recibían tratamiento médico, ¿no? Entonces, digo, es interesante esto, hacer hincapié. ¿Y cómo se las trata, entonces? Bueno, quedan sin tratamiento. Y ahí es donde el pronóstico empeora. O pierden la posibilidad de no entrar en cuadros crónicos. Así que, bueno, es importante esto de romper con el estigma, que los psiquiatras somos médicos y que solo hacemos un tratamiento, y si se requiere una intervención farmacológica es como si, no sé, tengo una diabetes y requiero insulina. Tal cual. Gracias a Dios es algo que se trata entonces, un desequilibrio emocional. Tal cual. Y me gustó una vez, un día que hablamos, que me dijiste, al final somos todos psiquiátricos. Claro, porque no hablamos. En realidad está bueno no etiquetar. Tal ¿no? cual. Y no patologizar. En todos los ámbitos. Sí, no sí, patologizar. Sí, tenemos que saber que la salud mental busca un equilibrio.
Y es importantísimo para desarrollarnos en el día a día. Uh-huh. Y bueno, y que ese equilibrio, podemos tener momentos en los cuales hay expresiones de alguna afectación emocional, pero bueno, ahí me gustaría hacer hincapié en la importancia del diagnóstico, ¿no? Esta necesidad de consultar para ver, de saber, no de ponerle nombre para, como dije antes, para etiquetar o para estigmatizar, sino para ver cuál es el tratamiento realmente y cuál es la afección, porque no es todo lo mismo. Tal cual. ¿Y cómo diferenciamos un desequilibrio químico? ¿Desequilibrio químico se dice o lo estoy diciendo mal? No, está bien. Lo que pasa es que ahí hay... ¿Hay algún síntoma? ¿Hay algo? ¿Cómo te das cuenta de que estás en una situación en la que necesitas ir a consultar a un médico? Bueno, es importante entender esto. Digamos, las emociones se registran a nivel del sistema límbico. No voy a entrar en la parte de neuroanatomía, pero sí ahí activa distintos sistemas. El sistema endocrino, el sistema inmunológico con procesos inflamatorios, el sistema endocrino libera hormonas, el sistema nervioso activa lo que es el sistema nervioso autónomo, y que es lo que hoy se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Y eso ¡Qué palabra larga! Sí, larga y difícil. Eso genera distintas respuestas, distintos aumentos hormonales. Por ejemplo, el estrés. Si vos te exponés mucho tiempo a un factor estresor que puede ser externo o incluso una cirugía, algún proceso de enfermedad, hace que uno entre en ese desequilibrio y esté como un estado de alerta. O sea, eso es una respuesta, te diría, hasta normal. Luego, si eso... Como biológica. Claro, biológica. El cuerpo es sabio. Reacciona. Y reacciona. Ahora, si eso persiste en el tiempo, ya no es posible o empieza a haber síntomas que tienen que ver con manifestaciones clínicas. Que afectan, digamos, tu desarrollo para la sociedad, para tus ámbitos profesionales, para tu vida diaria en tu familia. Claro. Bueno, ahí cuando hablamos de síntomas clínicos, primero es importante destacar que el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir? Clínico. La presencia de síntomas determinados, y eso puede ir acompañado o no con alteraciones de los neurotransmisores, por ejemplo, los más importantes, la dopamina, que tiene que ver con la voluntad, con la motricidad, en los casos más patológicos, la impulsividad, la serotonina, que tiene que ver con el estado de ánimo, con el apetito, con la libido, digamos. Entonces, son importantes dosarlos, controlarlos, también nos ayudan en el tema de la medicación, pero me parece importante remarcar el cuadro clínico, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que está padeciendo ese sujeto en ese momento? ¿Normalmente te pasa que vayan pacientes sin pasar por un médico clínico o por un psicólogo? O sea, que vayan directamente a verte a vos, ¿o son derivados? En general recibimos derivaciones de clínicos, derivaciones de terapeutas, pero bueno, hay... Si en realidad te pregunté derivados y te quise decir... Me pasa que llegan pacientes, por ejemplo, que buscan lo científico, que tienen como la desconfianza a la terapia, que por supuesto uno ahí habla de la importancia de que el tratamiento sea multidisciplinario, porque la salud mental, el tratamiento debe ser multidisciplinario. ¿Eso sería? No tiene una sola pata el tratamiento en un trastorno de salud mental, sino que en general hablamos de 4 patas. Una es la terapia, que a veces, si los síntomas son muy marcados o importantes, es difícil trabajarlo. Entonces, un buen terapeuta en general deriva
El tratamiento psicofarmacológico, que lo necesitamos, que si lo necesita, es una buena praxis médica, digamos, hay que indicarlo. Como no hay que indicarlo si no lo necesita. La psicoeducación individual, ¿qué quiere decir? Que el paciente sepa qué le pasa, cómo adherir al tratamiento, y la psicoeducación familiar o de su entorno más cercano, para acompañar. Muchas veces las familias se acercan y te dicen, bueno, ¿yo cómo puedo ayudar? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo puedo acompañar? ¿No? Entonces, eso es importante tener en cuenta, que no existe la pastillita mágica. Y claro, que no es solo la pastilla, sino que hay un montón de factores que tienen que estar alineados para que un tratamiento funcione. Exactamente. Perfecto. ¿Cuántas cosas? Y, Patri, otra consulta. Nosotras, las mujeres, ¿tendemos mucho más a la depresión y a la ansiedad o es un mito también? Bueno, a ver, la ansiedad podríamos definirla como un estado de hiperalerta o de alerta que nos prepara para una situación de riesgo, podríamos decir, ¿no? Como un miedo a lo desconocido, que es normal, es una emoción normal. Si yo tengo que rendir un examen, me va a generar ansiedad, qué sé yo. Incluso hacer un viaje o una mudanza, son todas situaciones que pueden generar ansiedad. Eso no quiere decir que uno tenga un trastorno, sino que es normal y es importante administrar esa ansiedad. Otra cosa es cuando el pico de ansiedad genera síntomas. Por ejemplo, las crisis, mal llamadas crisis de pánico, que son crisis de ansiedad, donde aparecen síntomas físicos, taquicardia, adormecimientos, sensación de muerte, muy angustiante para el paciente. Entonces, en esos casos es importante hacer un tratamiento completo porque le va a permitir tener una mejor calidad de vida. Tal cual, o sea que no es normal que te pase eso. No, tener síntomas es necesario consultar por lo pronto. Tal cual. ¿No? Consultar. Después hay conductas obsesivas, que eso, por ejemplo, está bien que uno desee algo, pero otra cosa es cuando uno quiere lograr la perfección de algo a cualquier costo, incluso perdiendo la salud, ¿no? Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, en donde hay que hacer una acción para calmar esa ansiedad, los trastornos de ansiedad generalizado. O sea, hablamos de trastorno cuando esa emoción genera síntomas y cuando el síntoma altera algún área de tu vida donde vos te desarrollás. En cambio, bueno, la depresión ya entra en los trastornos. Son opuestos. No opuestos. Bueno, eso es interesante lo que vos decís, porque en psiquiatría es muy frecuente lo que se llama comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que dos entidades coexistan, ¿no? Entonces, podés tener ansiedad y depresión. Podés tener depresión o cualquier otro trastorno con ansiedad. Sí, entonces, yo hablaba puntualmente de la parte emocional, ¿no? Cómo percibís la ansiedad y cómo percibís la depresión, o sea, cómo la vivís. Bueno, por eso, en cambio la depresión, sí. Por eso te digo, es un trastorno del estado de ánimo. Ahí ya afecta el ánimo. En general tiene características como falta de voluntad, falta de energía, falta de motivación, puede haber pérdida no querer salir de la cama. Apetito. Claro, esa voluntad y la famosa frase que todos van y le dicen, dale, ponete las pilas, sí. ¿no? Que quizás es lo peor que uno le puede decir porque no está esa voluntad. Sí, lo que uno trabaja en la consulta es esto de que los pensamientos están, pero las conductas se eligen. Y que sabemos que hay conductas que en estos cuadros van a ayudar, aunque les cueste hacerla. Por ejemplo, una actividad física, tratar de salir de a poco, digamos, tratar de superar esa barrera. Sí, no en muchos casos escucho de que a lo mejor las personas hacen terapia, pero
y hacen mucho tiempo y como que no pueden salir del estado, del punto que trabajan. Bueno, Y ahí es donde es importante la intervención farmacológica. Sí. Que a veces con los terapeutas compartimos esto, ¿no? Que te llama y te dice, bueno, mira, está ahí estancado, a ver si podemos ver. También, obviamente, me faltó referirme a que hay estudios complementarios muy importantes. Hoy hay resonancias magnéticas funcionales, digamos, estudios que permiten evaluar y ver cada cuadro en particular. A su vez, la depresión, hay cuadros de depresión mayor. Bueno, por eso yo hago hincapié, para no meterme tanto en lo que son clasificaciones, en la importancia de la consulta con un profesional psiquiatra. Y que el tratamiento psicofarmacológico también esté indicado y controlado, supervisado por un psiquiatra. Quería hacerte esta consulta. Muchas personas se resisten a un tratamiento farmacológico y los familiares también. ¿Por qué se genera esta situación de resistencia a recibir una medicación que en definitiva es para tu salud mental y para poder seguir estando en plenitud de alguna manera con tu entorno? Bueno, creo que por varias causas. Una es por desinformación. Otra es porque en la salud mental parece que uno tiene que poder con todo. Y ese es un concepto equivocado. ¿Me lo explicás? Uno hace lo que puede. Y si tiene otras herramientas que ayudan a que uno mejore, digo, hay que usarlas. No hay que sentir que entonces yo no pude. Que uno va a poder resolverlo, que no necesita llegar a una medicación. Porque... Yo tengo pacientes que vienen al consultorio y te dicen, bueno, pero yo no quiero tomar nada. Y vos decís, bueno, o lo mismo que a veces te dicen, no tiene algo natural, otra cosa. A ver, los psicofármacos están probados científicamente, es algo seguro. Por supuesto, como toda medicación, tienen efectos adversos. Por eso volvemos a repetir, digamos, esto de no a la automedicación o no agarrar la pastillita que te ofrece un amigo. ¿Por qué? Porque tienen que estar, hay que controlar previamente y hay que controlar durante uno toma el psicofármaco. También el psiquiatra les va a indicar cómo iniciar, con qué dosis, a qué dosis terapéutica llegar y en el caso de retirarlo, que bueno, eso es importante remarcar. Cuando el psicofármaco... Te quería consultar eso justamente. Claro, cuando el psicofármaco no se necesita, se va retirando de a poco, pero lo tiene que hacer el profesional. Pero, por ejemplo, vos entras en tratamiento con un psicofármaco. Uh-huh. Y obviamente no debe haber una respuesta inmediata. Tenés que, digamos, ir dosificando, o bueno, esto lo podrías explicar mejor vos. Y lo mismo para retirar, ¿no? Exacto. Primero es importante entender que cuando uno pone una medicación, siempre hace un balance costo-beneficio, ¿no? Entonces, buscamos el beneficio. En este caso, cambia de acuerdo al fármaco. Hay fármacos que actúan inmediatamente, hay fármacos que demoran 15 días o más en actuar, o que en verse la respuesta, mejor dicho. Y no es que es inmediato, me tomo la pastilla y ya está. Algunos no, algunos tengo que esperar y algunos tengo que llegar a lo que se llama dosis terapéutica, porque también es individual. Quizás no es la misma dosis para vos que para mí o para otra persona. Tengo que empezar con una dosis mínima e ir buscando la dosis que hace efecto. Por el otro lado, también es importante, otras de las cuestiones que tiene que ver probablemente con esto de la negación, responsabilidad nuestra de los médicos, es poder informarles bien al paciente de qué se trata, para qué doy la medicación, cuánto tiempo aproximado, o si iremos viendo, ¿no? Esto de hacer lo que se llama psicoeducación, que el paciente confíe. Es importante, obviamente, que el paciente que el paciente acepte,
porque, bueno, eso se llama adherencia al tratamiento. Nosotros siempre decimos que sin paciente no hay tratamiento. Entonces, el paciente tiene que confiar y tiene que aceptar el tratamiento el tratamiento completo. Farmacológico, terapia, ya te digo, acompañamiento si fuese necesario. Sí, aceptar. Todas las herramientas que tenemos. Y querer, ¿no?, mejorar en la propia calidad de vida. Claro. Y es un arte del médico que el paciente no le genere ansiedad esto del tratamiento farmacológico, porque si no es como que vamos quemando naves en el sentido de que rechazan a lo mejor algún fármaco, después hay que buscar otro. Entonces, una buena psicoeducación hace que el tratamiento funcione mejor. Ahora, es muy, muy loco, hablando de psiquiatría, ¿no?, decir cómo la gente se niega quizás tanto a un tratamiento con psicofármacos y por otro lado, como vos decías recién, la automedicación. Esta noche quiero dormir, me tomo unas gotitas, me compré esto porque estoy nerviosa. La automedicación, bueno, a mí por lo general me parece como una locura. Sigo con el tema de los locos, pero ¿qué pasa? O sea, cuando te automedicás con ciertas drogas que desconoces y que no sabes si te va a hacer el efecto que necesitas inmediato, no es la pastilla mágica. No, claro, y aparte, bueno, nos ponemos en riesgo porque en realidad estamos haciendo algo que no sabemos cómo va a impactar en nuestro organismo, ¿no? Tal cual, porque necesitas una revisión clínica, como vos decías previamente. Por supuesto, primero se chequea el laboratorio, Tal a nivel cual. cardiológico, o sea, hacen estudios y bueno, y después se inicia el tratamiento, controlando, por supuesto, que no aparezcan efectos adversos. Si aparecen efectos adversos, ¿qué puede pasar? Bueno, habrá que evaluar cambiar la medicación. A ver, no hay forma que el tratamiento resulte si no está en manos de un buen profesional. Tal cual. Porque sí, también, ¿qué vas a medicar? No sabes por qué tomas la pastilla. No, por eso a mí me parece, vuelvo a la palabra de locos, ¿no? Pero pensar, digamos, que una persona se puede automedicar con una droga que puede generarte realmente en tu estado mental una reacción completamente distinta a la buscada, y después, por otro lado, no aceptar un tratamiento, creo que es una cuestión de... Bueno, hay negaciones. Hay negación. También. Hay negaciones, vuelvo a repetirte. Al y esto que de todo también, podemos, al que yo todo lo puedo. Sí, te lo entendí perfectamente. Bueno, ojalá que esta conversación que estamos teniendo sirva para que las personas tomen un poco más de conciencia, de entender los riesgos y las posibilidades que tenemos. No solo son posibilidades, sino hay riesgos que tomamos constantemente con la automedicación. Tal cual. Es importante que no tengan miedo de hacer una consulta. Simplemente, vuelvo a repetir, no me puedo hacer cargo de todos los profesionales, pero digo, en manos de un buen profesional, seguramente lo va a saber informar, se va a evaluar si requiere o no requiere y se va a plantear las condiciones y las características del tratamiento. Perfecto. Y me quedó una pregunta más por hacerte, porque estamos, bueno, hablando de las mujeres, y te quería preguntar en las distintas etapas de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo impacta? Es que las mujeres tenemos muchos cambios a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Demasiados. Desde la pubertad, en la cual se activa el eje hipotálamo hipofisario gonadal, ¿qué quiere decir esto? Se activa sexualmente. Se dice que el adolescente tiene que hacer 3 duelos. Uno es el duelo significa pérdida, que no es patológico ni es normal. El duelo al cuerpo infantil, a ese cuerpo sin curvas, ¿no? El duelo a la personalidad infantil o al temperamento infantil, porque tiene que empezar a hacerse cargo de decisiones, y el duelo a los padres de la infancia. Súper traumático suena. Que son los padres, estos que protegen, defienden, están, ¿no? Porque tenemos también que empezar a soltar. Sí. Entonces, la adolescencia es un periodo de vulnerabilidad. Bueno,
ni hablar de lo que es el embarazo, ¿no? Con el deseo de la maternidad, también hormonalmente, en todas estas circunstancias que te estoy hablando, hormonalmente hay toda una cuestión de movimiento que, como decían nuestras abuelas, hay una estructura neuroanatómica que se llama el tálamo, que es el encargado de la regulación del humor. Como decían nuestras abuelas, andás de mal talante, decían, ¿no? No, nunca lo escuché yo. Entonces, de mal talante. De mal talante. Entonces, cuando andás de mal humor, claro. Esos cambios me encantó. Del humor. Me encantó. Que son habituales, digo, uno puede tener días buenos, días malos. Bueno, ni hablar del embarazo con la ansiedad que genera la maternidad, el cambio del cuerpo, los cambios hormonales. La responsabilidad. Bueno, el puerperio, en el cual también, el puerperio sería el posparto, el posparto en el cual estamos amamantando. Bueno, lo bueno de ahí que aumenta la oxitocina, que la oxitocina sería como la hormona de la afectividad, sí, ¿no? Por eso también nos ponemos un poco más sensibles. Bueno, y después para terminar tenemos la menopausia, ¿no? Que en la menopausia ¿cómo se o el vive la climaterio, ahí perdemos nuestros estrógenos que nos protegían hasta ese momento. Y bueno, y también es una pérdida, ¿no? Es una pérdida, a veces coincide con la ida de los hijos adolescentes de la casa. Sí. Entonces, bueno, vamos poniendo el cuerpo a lo largo de todos estos ciclos. Constantemente. El cuerpo y la mente, porque también eso es interesante remarcar. El concepto de salud ya no incluye solo el cuerpo, sino que hablamos de salud mental y salud física. Ese equilibrio también es importante. Bueno, estoy así media en silencio porque sigo procesando toda la información que me estás brindando a mí y bueno, y que queremos transmitir a las mujeres porque como hablamos al inicio, ¿no? Esta propuesta tiene que ver de desmitificar, de quitar tabúes en el camino y que nos brinde información sólida y concisa, ¿no? Para poder generar una salud mental sana y enriquecedora. Así que bueno, Pato, te llegó el momento de mito o realidad. A ver. Primero, ¿el estrés y la falta de sueño puede desencadenar trastornos psiquiátricos? Sí, claro. A ver, es importantísimo descansar bien. Durante la noche se produce melatonina, interviene también el descansar mal en los niveles de serotonina, constituye también un trastorno si dura mucho tiempo esta dificultad de conciliar o tener insomnio o despertarse durante la noche. Constituye un trastorno, que son los trastornos del sueño. Sí escuché alguna vez decir que si te despertás a las 3 de la mañana es la hora de las brujas. No sé. Bueno, puede ser, no lo sé. Ahí no lo sé, pero sí sé que es importante descansar bien. Y el estrés, un poco lo que hablábamos antes, de los factores estresantes, que nuestro cuerpo primero reacciona, pero que no está bueno que pase a la cronicidad y que los niveles de cortisol, o nos acostumbremos a niveles de cortisol alto, a convivir con los niveles de cortisol alto. Perfecto. Los antidepresivos generan adicción y una vez que los tomas no podés dejarlos. Mito. En general no hay nada más lindo para un psiquiatra que dar el alta. Entonces, no, los antidepresivos en general se usan un periodo, se va viendo cómo evoluciona el paciente y si el paciente evoluciona favorablemente y con su terapia, a veces puede seguir solo con su terapia, vamos disminuyendo de a poco y se retira. Y una pregunta. No producen adicción. No está acá, pero anotada como mito realidad, pero te la quiero preguntar que me surgió recién. ¿Te pasó alguna vez que un paciente no quiera dejar la medicación? Sí, sí, muchas veces. Sí.
Sí, porque bueno, hay toda una cuestión... De nuevo, muy difícil de tratar, o sea, hacerle entender. Bueno, porque está esa ansiedad o ese miedo a dejar y a volver a otra situación. Pero eso es la importancia, eso es lo que habla del tratamiento con un abordaje completo, porque es mi responsabilidad darle seguridad al paciente, que lo vamos a ir retirando de a poco y que no va a pasar nada. Y si pasa, volveremos. Pero no es una cuestión que tenemos que hacer ni con apuro por sacarla, ni tampoco dejar de probar si esa persona está muy bien y la medicación se va retirando paulatinamente, ¿no? Siempre. Es que... Sí, por eso no lo tiene que hacer el paciente. Por eso el paciente no tiene que cortar el tratamiento un día para el otro. Yo sigo pensando en mis amigas que se toman la gotita, se toman esto, se toman lo otro. No lo puedo creer. Bueno, ¿el ejercicio físico tiene un impacto real en la salud mental y puede ayudar a reducir síntomas depresivos? Sí, claro. El ejercicio físico, las actividades al aire libre, bueno, producen endorfinas, generan un estado placentario, o sea que siempre ayuda en el tratamiento y es uno de los bastones que nosotros indicamos, aparte de la medicación. No podés quedar embarazada si estás en tratamiento psiquiátrico. Bueno, esa no te puedo definir si es mito o realidad así categórico, porque esto sí lo tiene que evaluar un profesional, porque... A ver, se puede quedar embarazada tomando medicación, pero hay que hacer una selección de medicación adecuada. Hay medicaciones que no se pueden usar. En general, hay una clasificación de las características de las medicaciones, o sea, la posibilidad de traer alteraciones en la formación durante el embarazo o algún riesgo. Entonces, en ese caso, a veces hay que cambiar la medicación si desea quedar embarazada. O sea, lo interesante sería que consulte antes de quedar embarazada y lo charle con su médico. Perfecto. Última. ¿El psiquiatra solo receta pastillas y no sirve para tratar los problemas en profundidad? Bueno, ya un poco lo contestamos. Sí. Perdón, no dije. Para mí es un mito. Vuelvo a repetir, no me puedo hacer cargo de todos los psiquiatras. Pero... ¿En tu forma de trabajar? En mi forma de trabajar no. Es un mito. No receto solo pastillas, trabajo mucho con la familia, me gusta que el paciente me cuente cómo va evolucionando, qué pudo hacer, qué no pudo hacer. Tratamos de trabajar sus deseos, ¿no? Y sin meterme en lo que es una terapia, pero sí esto de la psicoeducación, que pueda sentir transferencia y confianza para poder cumplir con las indicaciones médicas. Perfecto. Bueno, Pato, te agradecí antes, te vuelvo a agradecer. La verdad que, como había dicho con anterioridad, toda esta información es muy valiosa para la vida de nosotras. Contame vos cómo te sentiste. No, hermoso, muy lindo todo. Estoy muy agradecida de la invitación. Simplemente a mí me parece por ahí remarcar o la importancia, sobre todo para prevenir esto de sentirse segura de uno mismo, aceptarse como uno es, conformarse con lo que hay y no siempre estar esperando lo que no hay. Conocerse a uno mismo, sus fortalezas y las debilidades. El trabajar, conocer las debilidades no tiene que ver con juzgarse, sino tiene que ver con que uno puede modelar algunas cuestiones o aceptarse lo que no se puede cambiar, ¿no? Es lo más. Sí, cuando vos te conocés, más saludable. Vos hablaste antes, ¿no? Vos elegís, o sea, qué conductas podés cambiar, ¿no? Exacto. Mejorar en tu vida. Bien, y lo otro, esto de buscar. A ver, hay una cosa que es darle sentido a la adversidad. Cuando nos pasa algo malo, o algo traumático, o algo que nos llega, resimbolizar eso y permitirse de ahí que surja algo
positivo, algo mejor, ¿no? Hay cosas que ya sabemos, la alimentación saludable, el ejercicio, dormir bien, cuestiones que están más difundidas. Pero a mí me interesa que poder buscar qué nos conecta con el placer. A veces nace... ¿Querés hablarnos de eso? No, pero bueno, es importante que cada uno piense, digo, para algunos lo placentero es su trabajo, puede ser una cuestión artística, que fue postergando, puede ser, o sea, de las crisis siempre surgen talentos que no conocíamos. Entonces, es importante encontrar qué nos produce placer. Muy interesante, como cierre de este episodio. Pato, te vuelvo a agradecer y bueno, espero que hayas disfrutado como lo disfruté yo. Muchas gracias. Totalmente. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre la salud ginecológica y tenemos una invitada especial que es Viviana Ventura.